Bienvenidos a un nuevo amanecer. Hoy tengo el placer de conversar con una invitada muy especial, la doctora María Álvarez. María es médica psiquiatra, especialista en salud mental y con una amplia trayectoria en el acompañamiento de personas que atraviesan procesos de adicción, sufrimiento psíquico y transformación personal. Su enfoque combina una mirada clínica sólida con una profunda sensibilidad humana, lo que le ha llevado a trabajar no solo desde lo terapéutico, sino también desde la prevención, la docencia y la promoción del bienestar emocional. Además, ha colaborado en distintos espacios comunitarios y proyectos de formación, siempre con el compromiso de acercar la salud mental a las personas sin estigmas y con herramientas concretas. María, bienvenida y mil gracias por estar aquí. Bueno, la que tengo que estar agradecida soy yo, mamen, porque, para mí siempre es un regalo, ¿no? Poder hablar de la adicción, poder hablar de que es una enfermedad y poder hablar que tiene un tratamiento. Y cuando hay esta oportunidad, pues creo que nunca he dicho que no cuando me han invitado. Voy, con permiso, a hacer una pequeña modificación de lo que has dicho. Yo Sí. soy médico, máster en drogodependencias por la Universidad de Barcelona, tengo otros másters también que no han lugar mencionar, pero no tengo el título oficial de psiquiatra. Mi mentor, mi maestro, el doctor Francesc Freixa i Sanfeliu, que falleció en el 2012, decía: no eres psiquiatra, pero sabes más de psiquiatría que muchos psiquiatras titulados. Y yo me he quedado con esto, ¿no? Y me he quedado sobre todo con esto que tú has dicho, que me emociona, ¿no? Me emociona que se pueda transmitir así de fácil, que me preocupa, ¿no? Las personas, ¿no? Desde esa parte, desde esa vivencia emocional, desde esta cercanía que has hablado. Entonces, darte las gracias por ello y por estar aquí este ratito contigo. Fenomenal. Para empezar, quiero preguntarte algo personal, María. ¿Qué te llevó a dedicarte a la salud mental y al trabajo con personas que atraviesan una adicción? Mira, yo hice oposiciones a médico de familia aquí en la Generalitat. Tengo de hecho una plaza que actualmente está en excedencia. Aprobé y el primer y segundo año que estuve allí se hizo un estudio de estos que se hacen cada 5 años de la población general, los fallecidos, los nacidos, cómo había cambiado la población, un censo. Y entonces en el censo me llamó la atención que de mi cupo de pacientes el número de fallecidos más alto en porcentaje y en cantidad era en la franja de 20-30 años. Y me sorprendió. Y entonces, analizando de mis pacientes, claro, yo tenía las historias clínicas de ellos, acceso, estuve mirando y eran muertes por accidente, carretera, la mayoría o el propio conductor o el coche contrario intoxicado. Muertes relacionadas con drogas, sobredosis y ajustes. Era una población muy minada por la heroína en aquel momento. Había incluso gente de Barcelona que iba a esa población a comprar. Y el tercero eran las personas que fallecían por el SIDA. El HIV en aquellos momentos no era aún conocido, no existían los tratamientos antirretrovirales que hay ahora y un SIDA contraído la mayoría en aquellos momentos por transmisión por vía endovenosa, por utilizar y compartir jeringas, ¿no? Entonces, todo esto tenía un denominador común. Tuve la suerte de hacer un curso sobre alcoholismo de 5 tardes para médicos de cabecera, sensibilización, y el profesor de ese curso fue el doctor Freixa, que he nombrado antes. Y entonces yo me acerqué a él y le pregunté: ¿cómo se puede saber más de todo esto? Y entonces él me dijo: ¿quieres aprender? Y me invitó pues a aprender a su lado, como la antigua usanza, un aprendiz, sentada en su consulta, a su lado, escuchando, yo calladita: estás más guapa, sin decir nada. Y bueno, esa es la experiencia y el aprendizaje que durante todos los años que pude compartir con él. Fíjate, ahora que estabas comentando las causas de las muertes de personas entre 20 y 30 años, me ha extrañado que no esté el suicidio entre ellas. En aquellos momentos no estaba en absoluto, no estaba. Fíjate. También es cierto que antiguamente, yo no sé en qué momento, la palabra suicidio no era correcto ponerla. Es decir, un suicidio solamente lo puede dictar un juez. Vale.
el juez tiene que analizar distintos elementos para esto, pero hace muchos años, no recuerdo en qué momento esto cambió, lamentablemente, ¿no? La Iglesia Católica, que en muchas cosas aún está en un proceso de puesta al día, que va lenta, pero yo confío que vaya avanzando, y cuando alguien se suicidaba perdía el derecho de ser enterrado en un cementerio. Enterrado, sí, sí. Sí. Y entonces muchas veces la propia familia, sobre todo en pueblos y que era muy fácil que todo el mundo supiera cosas, se callara, se callara. Claro, Y como claro. si la adicción tiene un estigma, el suicidio lo tiene multiplicado, pues incluso las propias familias, para disminuir la vergüenza, la crítica, la culpa, también lo callaban. Lo Pero escondían. me ha gustado que lo hablaras, que lo hablaras. Hoy en día las Sí. cosas han cambiado mucho en esto. Muchas veces se habla de la adicción como un problema de falta de voluntad, pero tú planteas algo completamente distinto. Ujú. ¿Cómo entiendes tú la adicción? ¿Qué lugar ocupa el sufrimiento emocional en su origen? Bueno, espero yo que cada día, con los años que van pasando, cada vez más conocimiento general, mayor divulgación, mayor prevención, pueda llegar cada vez al infinito, al rincón más pequeño del mundo y de las personas, que la adicción es una enfermedad primaria del cerebro. Así la definía la ASAM, la Asociación Americana de la Medicina de la Adicción, y en 2019 hizo un pequeño cambio en esta definición, añadiendo que era una enfermedad tratable. Tratable, en primer lugar dice tratable, segundo dice crónica del cerebro, y que también están implicada la genética, el entorno, el desarrollo psicoemocional del individuo y las experiencias. Esta última coletilla, porque antes se quedaba la definición solamente en primaria del cerebro, se ha añadido en 2019, o sea, bastante recientemente. ¿Qué implica? Que no solo son tratamientos neurobioquímicos, sino que tiene que haber un acompañamiento psicoemocional, un acompañamiento social y una mirada mucho más amplia en el tratamiento de la recuperación de las adicciones. Ujú. Entonces, explica la SAM también que comparativamente a otras enfermedades crónicas, tiene los mismos índices de prevención y los mismos índices de éxitos terapéuticos. Es decir, cuando tú lo comparas, por ejemplo, a la hipertensión arterial, van Sí. paralelas. Y entonces a veces uno se estira de los pelos porque dice, uy, la adicción fracasa a todo el mundo. No es cierto. Cuando comparas con otras enfermedades, los porcentajes son muy similares, muy similares. Ujú. Y si me permites un segundo, Sí, mi propia definición de adicción, yo tengo una así de estar por casa, ¿no? Que es cuando, se ve mi mano, ¿verdad? ¿La ves? sí, Bien. sí. Cuando una persona con su consumo, con su conducta, lo que hace es pisarse a sí mismo y pisar a las personas que quiere, es decir, a pesar de las consecuencias, y no puede cambiar una conducta, es que tiene una adicción. Esta es la definición casera, ¿eh? Cuando uno se pisa a sí mismo y pisa a todos aquellos que quiere, ¿no? Sí, y es lo que dices, y no podemos hacer nada por cambiar, por parar. Ujú. Es muy frustrante, es muy frustrante. Hasta que los adictos entendemos que lo que nos pasa es que estamos enfermos, hasta que llegamos a ese entendimiento, es un sufrimiento bestial. Claro, porque primero la palabra adicto yo creo que genera un rechazo. Las nuevas normativas o las nuevas orientaciones de lingüística van encaminados a persona adicta, ya que la palabra adicto o diabético estigmatiza, una persona con una adicción, ¿vale? Entonces, lo primero, la persona sabe que tiene problemas, pero la persona se cree interiormente que bebe, que juega, que lo que sea, porque tiene esos problemas. Casi ninguna persona con una adicción inicia una consulta o una demanda de ayuda diciendo, tengo una adicción, ayúdame. Antes habrá pasado por manos de otros profesionales diciendo, tengo ansiedad, el trabajo, problemas con mi mujer, es que los hijos suspenden, estoy de los nervios, estoy deprimido, me han echado de la empresa. Es decir, un discurso que podríamos llamar extrapunitivo. La culpa está fuera y esa culpa yo no la puedo, no la sé sostener, y por eso me evado pues jugando, mirando pornografía, masturbando, bebiendo, esnifando. ¿Qué tipos de heridas suelen estar presentes
aunque no se vean desde fuera, pero esa herida emocional. Yo te voy a decir una cosa, las heridas emocionales tienen una parte muy significativa en el desarrollo de la adicción, pero en el inicio no son necesarias. Me explico, es decir, a veces se habla de que, claro, has tenido abusos en la infancia, has tenido traumas, has tenido un apego inseguro. Esto sucede en un porcentaje alto de pacientes que piden ayuda, pero no todos, no es una condición sine qua non, sino que lo que los profesionales debemos estar atentos para que el paciente que a lo mejor va un poco más despacio, va un poco más lento, hay alguna cosa que chirría un poco, dices, busca ahí detrás que a lo mejor hay algo. Pero si primariamente no hay un cerebro sensible, no hay una genética vulnerable a la adicción, muchas personas conocemos que han pasado traumas, han pasado malos tratos, han pasado abusos y no han desarrollado la Y adicción. no O han sea que desarrollado la. exactamente, es una suma de factores que en el momento en que la persona empieza a consumir, que esto es lo que se llama el circuito de recompensa, la persona adicta cuando bebe, por ejemplo, y tú le ofreces una cerveza, un no adicto, una persona no adicta dice, bueno, otra cosa fresquita para el verano, pues una horchata, un granizado, una cervecita. Pero el cerebro de la persona adicta, cuando tú le das una cerveza a beber, dice, wow, se ilumina como un arbolito de Navidad. Y siente aquí internamente una sensación de satisfacción. ¿Qué ocurre? Va a guardar una memoria significativa sobre lo buena que es una cerveza. Esa memoria importante va a generar una necesidad y unas ganas de repetir y poco a poco se irá, si tiene la vulnerabilidad, generando tolerancia y dependencia. Y a medida que aumenta la tolerancia, pierde fuerza el control. Porque cuántas veces alguien con un problema de adicción, voy a poner más ejemplo del alcohol porque yo creo que es la más frecuente en nuestro país, ¿no? ¿Cuántas veces la persona con un problema de alcohol ha prometido mañana solo tomaré 2? O mañana no tomaré. O, y después no puede. Porque cuando uno empieza no puede parar. Esa es la Yo gravedad de la recuerdo, adicción. en mi caso, yo soy adicta a la cocaína. Ajá. Yo nunca tuve problemas con el alcohol. Lo que pasa que en el día que yo probé una raya me he sentido muy identificada porque mi cerebro Flash. fue un flash. Y luego lo que yo he querido hacer el resto de tiempo que yo consumía cocaína era rescatar esta sensación de la primera vez en la que yo me meto una raya. Y no la consigo. No. Entonces sigues buscando y vas creando tolerancia y sigues consumiendo, buscando esa primera sensación que yo jamás la volví a encontrar. Y a veces esa primera sensación se acaricia un poco aumentando la cantidad de consumo o aumentando la frecuencia de consumo. ¿eh? Pero eso es cierto, incluso personas en tratamiento que llevan meses y años de abstinencia, cuando hay una recaída, uno dice, ya no tuve esa sensación, porque uno Claro. tiene memorizada esa sensación. Esa es la trampa de la memoria. Por eso se habla de que hay distintos circuitos. La recompensa es la que hace flash, ¿vale? La memoria queda esto archivado. Y gracias a que hay una memoria archivada, hay una motivación muy grande, que es lo que tú dices, que te movía a intentar perseguir otra vez ese efecto, ¿no? Otra vez Que al final sí. no se alcanzaba. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto como sociedad mirar ese sufrimiento sin juzgar? Ay, esto es una buena pregunta, porque muchas veces yo entiendo que para mirar el sufrimiento del otro tengo que haber sabido primero mirar el mío. Y esto para una persona en recuperación, en rehabilitación de una adicción, tiene un máster en esto. Entonces, las personas que han hecho un tratamiento para recuperarse de las adicciones tienen una mirada sobre el sufrimiento muy distinta de la sociedad en general. La sociedad en general no comprende, en ningún momento interpreta o considera que el adicto esté sufriendo. Lo único que piensan es, jaja, se está divirtiendo, mira, pasa de todo, es un pasota. No, es un haragán, es un desastre. Pero no Sí. piensan que detrás de una adicción hay un enorme sufrimiento. Y el propio adicto sabe que lo hay, pero como no se permite sentirlo, si se permitiera sentirlo,
antes pediría ayuda, pero no pide ayuda porque cuando siente el sufrimiento, ¿qué hace? Volver a tomar, volver a Claro. tomar, volver a tomar para seguir anestesiando esa conciencia de que no estoy bien, algo no va bien, algo tengo que cambiar. Mm. Qué difícil, Muy difícil. Te muy vuelvo a retomar difícil. un momento esto que has dicho, ¿no? Cuando hablábamos antes de que la sociedad no tiene que empezar a conocer más de la adicción, ¿no? Porque, y sobre todo, voy a introducir el concepto del coadicto. El coadicto, que es aquella persona que vive o cercana o trabaja o un amigo o una amiga con una persona con un problema de adicción, esa persona ve antes que algo no anda bien. No, a veces no sabrá qué es. A veces sí que sabrá, porque si salen juntos, pues verá que consume más. Pero esa persona es la que puede ayudar y traer de la mano muchas veces al adicto a tratamiento. Es decir, el conocimiento de la adicción y el conocimiento de que hay una adicción sería muy importante poderlo transmitir, difundir, porque muchas personas cuando ves a familiares, cuando ves a parejas, cuando ves a hijos que su familiar está en tratamiento, yo no me daba cuenta, se sienten culpables. Yo me pensaba que era un vago y maleante, es que nos había robado. Si yo hubiera sabido que esto era una enfermedad, si yo hubiera sabido que esto tenía Claro, tratamiento, pues antes hubiera movido ficha. Antes hubiera claro. movido ficha y de otra manera, a lo mejor, y de otra manera, porque hay muchas familias que se creen, ¿no? Cuando el adicto viene, tengo deudas, por ejemplo, los adictos al juego, tengo deudas y ya no va a ocurrir nunca más, déjame 3.000 euros que me quieren denunciar, no sé qué. ¿No? La familia con buena intención, bueno, pero te comprometes a no jugar nunca más, claro que me comprometo, ¿no? Pero si no hay un tratamiento de la enfermedad, eso se repetirá, ¿eh? Claro. Eso se va a repetir. Luego también conozco varios casos en el que el coadicto no quiere ver o no puede ver porque da mucho miedo. Da mucho Claro, miedo preguntar claro. qué te está pasando. Hay muchas ¿Mm? veces que no ven, porque si uno lo que consuma, ah, sea conducta o sea sustancia, lo hace en oculto, las personas solo ven que hay un cambio en el carácter, un cambio en la manera de funcionar. Personas que eran tranquilas se vuelven irascibles, personas que Ujú. eran activas se vuelven muy pasivas, todo el día en el sofá, con pérdida de motivación, de ilusión por las cosas. ¿Eh? Entonces, Mm. saben que pasa algo y te dicen, ves al médico, a lo mejor no sé qué, ves a un psicólogo. Y claro, A la lo gente, mejor tienes una depresión, claro, claro. claro. Y claro, que aquí también sería muy deseable que los psicólogos de psicología general tuvieran mayor formación, creo yo, en el tema Sí. de adicciones. Porque cuando a mí me llega alguien, muchas veces me llega y me dice que ha ido a 3 psicólogos distintos. Digo, ¿pero tú les Mm. contabas que bebías? No. ¿Les contabas que tomabas coca? No. ¿Les contabas que te masturbabas? No. ¿Les contabas que tomabas pastillas para dormir, que te dieron una y tú ya te tomabas 4? No. ¿Por qué? Porque el estigma genera una ocultación por parte de la persona afectada. Y por parte de la otra persona, del profesional, muchas veces se vive con vergüenza o cómo yo voy a preguntar esto sin herir. Y si le pregunto, le sentará mal y a lo mejor no vuelve. ¿Eh? Y a Claro. veces, con el motivo de mantener el vínculo, queda esto en oculto, queda en los sótanos y la otra persona pues va tratando tu ansiedad que tienes en el trabajo, porque te están haciendo bullying, porque... Claro, pero si no quitas de en medio la sustancia o la conducta, no puedes trabajar el resto de cosas. Ah, exactamente, Claro. exactamente. Esta es la gran verdad. O sea que primero, cuando tú antes has preguntado, ¿no? Las heridas emocionales, primero hay que tratar todo lo relativo a la conducta adictiva y después Ujú. ver esas heridas. Porque además, para abordar distintas heridas emocionales, los profesionales tienen que ser listos, cautos, a veces decir, este tema sé que está ahí,
pero vamos a abordarlo más adelante, porque el paciente tiene que estar Claro, más sólido, más construido. Si antes de que la persona esté preparada, tú empiezas a abordar un trauma por un abuso, un trauma por una adopción, un trauma por un maltrato, la persona se te va a hundir. claro, Entonces, claro, y a veces cuando las personas, no, es que yo me pasó esto, le dices, vale, esto lo hablaremos más adelante. Y hay que saberlo explicar, porque si lo estamos continuamente en primera fila esto, no va a poder coger el vehículo de la abstinencia. Y que al final, claro. para mí la abstinencia no es el objetivo. El objetivo es llegar a un pueblo que se llama vivir bien. Y te tienes que subir en un coche, en un ave, en un avión, ¿no? Que se llama abstinencia. Escoge el vehículo que quieras. Porque hay personas que a lo mejor van con tartana y burro y van dando vueltas y vueltas y tardan en llegar, ¿no? Hay otros que, por lo que sea, evolucionan mucho más rápido, quizá porque vienen de momentos mucho más duros y muchos más conflictivos. Claro. Pero es así, es así. Cuando una persona adicta hace clic en la cabeza y se da cuenta que tiene un problema con el consumo, aunque todavía no se ponga la etiqueta de adicto, pero sabe que algo no está yendo bien con sus consumos, ¿qué pasos puede dar esa persona? Cuando la persona se da cuenta, yo te diría que ya tiene el 50% hecho, ¿vale? Entonces es pedir ayuda, buscar un profesional experto en adicciones, un profesional experto en adicciones que, no, que puede ser de la sanidad pública, que puede ser de la sanidad privada, que puede ser de las asociaciones de rehabilitados, que hay muchas en España. ¿Eh? Lo importante es pedir ayuda. ¿No? Yo si padezco del corazón, me voy al cardiólogo, no me voy al dentista. ¿No? Claro. Pues si padezco de una adicción, voy a ir a algún profesional que sepa tratar las adicciones, ¿no? También es bueno que esa ayuda pedirla acompañada, pedirla acompañado. Es decir, tener una persona cerca de ti, si tienes pareja, aunque sea un hijo si es mayor, aunque sea una hermana, un padre, es decir, tengo un problema, ¿me puedes acompañar, por favor? Esa es la primera llamada de auxilio, ¿no? A tu Sí, familiar o a tu amigo o a alguien cercano. sí, 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 sí. Y entonces, bueno, contando que un estudio que se hizo a finales del siglo pasado en Estados Unidos, que decía, de cada 5 personas que tú conoces, una a lo largo de su vida tendrá un problema relacionado con la adicción. Entonces, quiere decir que todos en nuestras familias, en nuestras amistades, alguien, quien más, quien menos, conoce a alguien que ha tenido este problema, que ha pedido ayuda en algún sitio y que le han ayudado. Entonces, pues a mí a veces me llegan o nos llegan en el centro en el que trabajo pacientes solicitando ayuda que a lo mejor la especificidad que traen a mi consulta yo le tengo que decir que derivarlo a otro sitio, a lo mejor por edad, personas adolescentes que a veces me preguntan, ¿no? Yo evidentemente trato a mayores de edad, pero que de alguna manera el saber derivar cuando tú no llegas a algo. Eso es también muy importante el no pensar que yo voy a salvar a todo el mundo, muy importante que yo seguro que voy a ayudar. ¿Eh? Una vez pedimos ayuda al familiar y vamos a una persona especialista de adicciones, tenemos que sacar la sustancia. Ujú. ¿Y ahora qué? Una vez dices, no puedo volver a consumir, ¿qué hago con todo esto? Que Claro. siento todos los miedos, el vértigo. Ujú. Primero de todo, hay sustancias que cuando las quitas es imprescindible que haya una medicación de desintoxicación. Porque, por ejemplo, con el alcohol, con las benzodiazepinas, puede haber complicaciones muy graves. La heroína la necesita por el síndrome de abstinencia o los opiáceos que genera mucho malestar. Pero más allá de todo esto, por esto mi trabajo primordial está vinculado a las terapias de grupo. Las terapias de grupo te van a dar los compañeros, te van a dar las compañeras del grupo en el que tú estés, toda esa experiencia que ellos han pasado antes que tú, unos llevarán 3 meses, otros 6, otro 1 año, otro 2 años, otro 3, y te dirá, yo estaba como tú, me sentía desnudo, me sentía vacío, y poco a poco es como si volvieras a nacer, tienes que aprender a volver a hacer
todo de una manera distinta, porque cuantos más componentes de la ecuación cambies, más probabilidad vas a tener de que el resultado sea diferente. Claro. Quiero decir, no, yo sigo yendo a pescar todos los domingos. Pues no sé. O sea, si yendo a pescar, quitando de ir a pescar un tiempo, a lo mejor yo consigo también variar la ecuación. Quiere Claro. decir que a veces pueden ser incluso cosas aparentemente sanas, cosas aparentemente inocentes. Pero Sí. al principio, claro, la persona, por ejemplo, que empieza un tratamiento de adicción, sea por los motivos que sea, con un ingreso, esa persona al principio, en una gráfica de arriba abajo, lo pierde todo. El día que ingresa se queda sin perros, sin gatos, sin periquitos, sin mamá, sin papá, sin hijos, sin trabajo, porque tiene una baja, ¿no? La persona que hace lo mismo en tratamiento ambulatorio tiene encima que hacer el tratamiento, seguir con su día a día. Los hijos en casa, limpiando la ropa, cocinando, el trabajo, no sé qué. Con lo cual todo esto se complica un poco más. Entonces, de alguna manera, el grupo ayuda y sostiene a las personas que hacen un tratamiento ambulatorio a ir como de arriba, en lugar de arriba abajo, de 100 a 0, ir bajando despacito. Oye, mira si puedes cambiar esto. Mira si Ujú. puedes dejar de hacer esto. Y poco a poco va haciendo cambios que los va introduciendo desde la vivencia. He hecho esto y he tenido muchas ganas de beber. He hecho esto y tenía muchas ganas de esnifar. Y escuchar al grupo, es decir, yo lo que más recomendaría a alguien que confíe en el grupo. El grupo es sabio. La confianza en el grupo es imprescindible para recuperarte. Escucha al grupo. Yo hace 3 años que pertenezco al BADA, a nuestra asociación, Sí. y o sea, ha sido un descubrimiento increíble para mí. Ujú. Increíble porque al final te estás reuniendo con personas que o están pasando por lo mismo que tú o ya han pasado, sabes que no te van a juzgar y que sienten lo mismo que estás Ajá, sintiendo tú o has sentido. Entonces, ajá. ¿quién mejor que una persona que ha pasado por algo parecido a lo mío me va a entender? Ujú, ujú. Entonces, es un alivio increíble, es un Claro, alivio porque increíble. dejas de sentirte un bicho raro, dejas de sentirte una persona incompetente, ¿vale? Defectuosa, me decía un día una paciente, es que yo soy defectuosa. Sí, No, no, pero claro, no vamos a tener allá 20 defectuosos reunidos, ¿verdad? Claro, y cuando tú ves el fenómeno espejo, ¿no? Que se llama en terapia de grupo, que alguien cuenta algo que te ha pasado a ti, o que tú cuentas algo y un compañero dice yo también, y una compañera dice, pues a mí me pasó parecido, y otro dice, no llegué, pero si hubiera seguido hubiera llegado ahí. ¿Sabes? sí. Eso es tremendamente igualador, eso es tremendamente curativo. Y eso tiene que ver mucho con algo que tengo que expresar, ¿no? Que es con la compasión. María, acabas de nombrar la compasión y yo tenía aquí una pregunta preparada para ti. Quería que me hablases del mindfulness y la autocompasión como terapia de recuperación. Ajá, ¿Cómo y por qué lo utilizas? ajá. Te explicaré que este ha sido un descubrimiento muy curioso, que cuando lo explico todo el mundo se ríe. Yo siempre he sido una persona como muy curiosa en que nuevas técnicas, nuevos enfoques podíamos aportar alguna ayuda más, alguna mirada nueva, ¿no? A los pacientes con un problema de adicción. Entonces, era principios del 2000 y algo, no te puedo decir si era 2004 o 2007. Ujú. Descubrí en Valencia colegio de psicólogos que daban una charla de 2 días, catedrático de psicobiología, profesor Vicente Simón, actualmente emérito y jubilado, mindfulness y psicología. Yo dije, uy, mindfulness, ¿esto qué tiene que ser? Y allí que me voy, 2 días a Valencia. Y entonces, bueno, en el colegio de psicólogos, en una sala de estas grandes, la sala magna, bueno, todos allí en escalinata sentados, todo esto, y detrás de la mesa de la presidencia, profesor Vicente Simón, empezando a explicar lo que era mindfulness, pa. Y de repente dice, pues vamos a hacer una práctica. Se levanta de detrás de la mesa, se pone delante de la mesa, se sienta así como en cuclillas en algo que yo años después supe que se llamaba un zafú, coge unas tinchas, unas campanillas y hace cling
Y mi cabeza científica dijo, uy, estos son hippies disfrazados. Pero como soy una persona como de principios, ¿no? No sé si mi segundo apellido alemán influye en eso, algo que empiezo, lo acabo, ¿vale? Me quedo los 2 días, hablo de la depresión en mindfulness y depresión, fui a pedirle un artículo, quiero decir que algo quedaría en mi cabeza a pesar de esta falta de convencimiento, ¿no? Y ahora el 2015 o así que hice un posgrado precisamente dirigido por él de mindfulness en la práctica clínica. Entonces, cada mes se trataba un tema concreto, depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos de personalidad, adicciones, trastornos con la comida. Y eso fue abriendo poco a poco mi mente. Fue abriendo poco a poco mi mente y fue, yo creo, en un congreso de mindfulness en Zaragoza, que venía Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn se le llama, ¿no?, el padre de mindfulness, ¿no?, quien introdujo y validó en su clínica en Estados Unidos que mindfulness no era propiamente una terapia, aunque fuera terapéutica. Y entonces allí fui a Zaragoza, precisamente a Zaragoza fui Sí. a este congreso y conocí a Vimalasara Mason-John, que ella presentaba un libro y un programa que se titulaba Tratar las adicciones en 8 pasos. Era un programa desde mindfulness, quizá con una perspectiva menos secular, quizá con algún regusto budista, pero sí esencialmente en mindfulness. Me formé en mindfulness para las adicciones. Empecé a dar cursos a mis pacientes, pero pacientes que ya llevaban tiempo en recuperación, no inicialmente, ¿no? Comprendiendo que mindfulness que es estar presente. El adicto muchas veces está siempre generando expectativas, muchas veces pensando desastres o inventando películas de lo que conseguirá el día de mañana, o en el pasado, instaurado en la culpa, en los si no hubiera hecho, si no hubiera dicho y todo eso, ¿no? Entonces, mindfulness te enseña a estar en el presente. Desde estar en el presente puedes preguntarte cómo estoy, qué me está pasando. Y después de aquí apareció de una manera natural mindfulness y compasión. Mindfulness es me doy cuenta, sé lo que me pasa y desde la compasión me cuido. Me cuido desde 3 perspectivas, que por eso salía el tema de la compasión, la humanidad compartida. Yo me di cuenta al empezar a hacer mindfulness y compasión después que muchas cosas que nosotros decíamos los terapeutas en las terapias de grupo tenían su traducción en ambos programas, tanto en el de mindfulness como el de compasión, ¿no? Entonces, cuando le dices a un adicto, aquí ahora, estate en el presente, respira profundo, cuando tengas un malestar, esto es la esencia de mindfulness, el estar presente. Te enseña también, en lugar de reaccionar, que es lo que hace la mentalidad o el cerebro adicto, pasa algo, reacciono, pasa algo, reacciono. Mindfulness te enseña, para y responde. Para, piensa, respira y responde, ¿no? Y después la compasión. Yo digo, uy, si la compasión es esto que explicamos en terapia del fenómeno espejo, es eso que te pasa a ti me pasa a mí, no soy defectuoso, no soy un trasto, no soy inservible, ¿no? Y a partir de aquí, un paso más avanzado de la compasión, que sería el desear que los otros y que los seres sintientes y vivientes no sufran, es la autocompasión, es aprender a cuidarme. Cuando en tratamiento de adicciones se les dice a los pacientes y a los coadictos también se les dice primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra algo para mí. Es decir, te tienes que proteger y cuidar tanto que no tienes que dejar de cuidarte para ayudar a alguien, porque eso te pondrá en riesgo. Es decir, es un aprendizaje de ser sanamente egoísta. Y esto de alguna manera es exactamente lo mismo. Entonces la autocompasión vive como un taburete de 3 patas, ¿no? Vive de mindfulness, del estar presente, del saber qué me está pasando, de la humanidad compartida, es decir, esto que me está pasando a mí probablemente esté pasando ahora o otro día o más adelante a otras personas. No soy una persona defectuosa, me tengo que aceptar como persona humana con mis vulnerabilidades, con mis fortalezas, con mis debilidades, ¿vale? Y después el concepto que se llama, que en inglés las palabras suenan muy bien y en castellano queda así un poco chuchurrido, pero es la bondad amorosa.
que es aprenderme a tratarme a mí misma, a mí mismo, como trataría a mi mejor amigo o a mi mejor amiga. No fustigándome, no criticándome, no cuando se me cae un lápiz y digo, ¡ay, qué tonta estás! ¡Ay, en lugar de manos tienes patas! ¿No? Es decir, mira, se ha caído, no se ha roto, lo recojo y ya está. Pues estos son Esto, los avances, creo yo, para incorporar en todos los tratamientos de adicciones. Pasado ya un tiempo de abstinencia, a mi criterio, empezar a trabajar desde una mirada mindful y desde una mirada compasiva. ahí hay un riesgo de que, porque los adictos, una de las características que tenemos es que hemos entrado en el victimismo y hemos vivido en el Mm. victimismo durante mucho tiempo. Se puede llegar a confundir esa autocompasión con el victimismo de ese, ay, pobre de mí. Eso es uno de lo que se llama, ¿no?, los mitos erróneos de la autocompasión. Y realmente es así. Mucha gente, hasta que tú no trabajas, no haces realmente, no te trabajas y haces, participas, ¿no?, en un curso de autocompasión, le das absolutamente otra lectura. Es decir, no te va a volver frágil, no te va a volver quejica, no te va a volver blandengue la autocompasión. Es al revés. En lugar, ¿ha servido para algo maltratarte? Cuando has suspendido un examen, es que tenías que haber Claro, estudiado, es que no sé qué, es que no sé cuántos, es que. ¿No? ¿Ha servido de algo? No. Cuando no, consumías, ¿servía de algo el maltrato que te hacías? No. no, Entonces, aprender a decir, yo hasta ahora he hecho esto, yo quiero cambiar. Y voy a cambiar no desde la crítica dura, no desde la bronca, no desde el dar caña, sino desde comprensión, desde la comprensión. Desde, bueno, pues hoy puedo andar 5 pasos, voy a andar 5 pasos. No, eso no es la excusa para decir, mira, ya los andaré mañana. Si es la pregunta que claro. tú decías, si es la pregunta que tú Sí, hacías. sí, es un poco entrar ahí en el, ay, claro, voy a dar 5 pasos, pero es que, es que, claro, como estoy enferma, ¿no? Ujú. Entrar un poco ahí en, echarle Sí. un poco de morro a la enfermedad Ajá. y Bueno, a ese victimismo de, ay, pobre de mí, ¿no? sí. Bueno, Pero, realmente por eso digo yo, o mi visión personal, a lo mejor aquí algún otro profesional podría manifestarte una opinión distinta. Es algo a hacer ujú, cuando ya hay un tiempo de abstinencia. claro, Y primero, la mirada desde mindfulness. Primero mindfulness, cuando el paciente ya ha integrado mindfulness en su funcionamiento, en su manera de mirar, son unas gafas de otros colores, ¿no? Entonces después gradúas un poco más la vista, ¿no? Igual que tenemos gafas de sol, pues las gafas de la compasión. Entonces ya ese riesgo que se pueda mal utilizar o abusar ya desaparece, ya desaparece. mm, mm, Porque tú sabes muy bien, ¿no? Y por experiencia propia, que lo que más te va a recuperar es la transparencia, que le llamo yo, que es la honestidad, ¿no? El total, poder decirte las cosas, el poder compartir todo lo que te pasa, todo lo que no te pasa, todo lo que piensas, todo lo que haces con el grupo, eso es lo que te ayudará. Porque uno mismo no puede mirar si tiene fiebre, porque si yo tengo la mano caliente por la fiebre y me la pongo, diré, "Ah, pues no tengo, ¿no?". Pues esto, claro. el grupo hace de termómetro, el grupo hace de termómetro, el grupo te ayuda y a partir de aquí ya se desarrolla todo lo demás. Ajá. Ujú. Vale, para ir cerrando, María, Ujú. me gustaría preguntarte qué has aprendido tú acompañando a personas en estos procesos. ¿Qué has aprendido tú de los adictos? Uf, esto es interminable de explicar, porque sí, ¿sabes por qué? Porque cada día aprendes. He aprendido, bueno, me haces esta pregunta en otro momento y a lo mejor te lo diría en distinto orden, pero he aprendido mucho a escuchar. Desde que me formé en mindfulness y autocompasión, he aprendido a escuchar desde otra manera, desde otro lugar. Y eso es curioso porque mis pacientes me lo dicen, eres otra doctora. Entonces, este es un regalo que sin buscarlo me ha llegado, ¿no? Me han enseñado a ser humilde. Muchas veces los terapeutas de adicciones caemos en la omnipotencia. Tengo que ayudar, yo lo salvaré, ¿no? Y a veces tenemos que saber soltar un paciente, ¿no?
Hay que saber también soltar un paciente cuando alguien lo está estirando de otro lado, porque la cuerda que une al paciente es un hilo muy delgado. Si tú estiras porque quieres ayudarle tú, déjalo, si tiene que volver ya volverá. Claro. Y sobre todo he aprendido algo que los propios pacientes dicen, ¿no? Que el tratamiento en terapias de grupo, más que un tratamiento, que al principio es un tratamiento, después se convierte en una escuela de vida. Si me permites hacer un spoiler, este mes de enero se inauguró en cines, que ahora está en plataforma de Movistar Plus y no sé si en otra, Desmontando un elefante. Buenísima. Desmontando un elefante, el director de la película, un conocido mío, me pidió, porque él quería rodar una película, si podía venir a terapias de grupo como observador. ¿eh? 2 años estuvo viniendo un día a la semana a terapia de grupo, siempre se sentaba a mi izquierda, calladito, sin decir nada, solamente observando, para impregnarse de las sensaciones, terapia de grupo y de familias también, obviamente, Sí, impregnarse de todas las sensaciones de lo que allí se hablaba. Y él decía, lo que yo he aprendido, lo que yo he vivido, lo que yo he crecido en estos 2 años, dice, todo el mundo tendría que venir a terapias de grupo. O sea que efectivamente, sí. si esto Mucho. sirve, creo yo que es fundamental, imprescindible, imprescindible. Me gustó muchísimo la película. De hecho, fuimos varias personas de la asociación a verla juntos. Ajá. Sí, porque yo Sí. se la envié a Javier. Se la mandaste a Javier, es Sí, verdad. sí, 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 yo se la eso mandé a es. Javier y digo, a ver si podéis ir. Sí, 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 sí. Eso es, pues fuimos, claro que fuimos. Ujú. Y para terminar, María, ¿qué le dirías a alguien que siente que no tiene salida? Que lo ha intentado muchas veces y que no puede. Una persona que está en consumo activo. Ujú. Mira, esta para mí es la mejor de las excusas para no hacer nada. El yo no puedo. En tabaquismo está estudiado que cuantas más veces la persona intenta dejar de fumar y no puede, más probabilidades tiene de hacerlo a la siguiente. ¿Por qué? Porque ha aprendido todo lo que no funciona. Entonces, si el profesional que acoge a la persona que ha hecho varios intentos tiene la capacidad de rescatar qué le ha funcionado de todos los intentos y qué no le ha funcionado, ya no solo de los programas terapéuticos, sino de la propia persona, del entorno donde vive, de la familia, y cambia todos los factores de la ecuación, los resultados van a poder ser diferentes. La adicción tiene tratamiento cuando la persona sigue al 100% las recomendaciones del profesional que lo trata, ¿no? Si yo tengo un cáncer y me tratan con quimioterapia y como se me cae el cabello y quiero que no se me caiga más, llevo 3 sesiones y le digo al oncólogo, mire, no me dé más, ¿verdad? Que eso nos parece muy irrisorio, a que Claro. parece ridículo, pues esta es la realidad. Si la persona confía en el profesional o los profesionales que le tienden la mano, tiene que poder empezar a creer. Mi frase muchas veces, alguien cuando llega a primera visita o alguien, sobre todo los que llegan, las personas que llegan al centro de ingreso, en Instituto Hipócrates donde trabajo, les digo, déjate acompañar. Es que estoy en un pozo. Mentira. No estás en Mm. un pozo, estás en un túnel. En un túnel que tú no ves la salida porque hay una curva y no ves la luz. Pero como yo sé el camino, como nosotros sabemos el camino con el equipo, te coges de nuestra mano, le coges de la mano y vamos a ir andando juntos. Lo importante es transmitir, y esto en las asociaciones, casi sin decirlo, se vive, se palpa, que vas a hacer el camino acompañado. Mm. Y hacer el camino acompañado yo creo que es el gran secreto para la recuperación. Pero eso es una excusa barata, ¿eh? Yo no tengo soluciones, la excusa más barata que... Claro. María, muchísimas gracias. Yo encantada de daros las gracias, que me he sentido muy cómoda, que confíe cualquier persona que pueda escuchar algo del podcast que la adicción tiene tratamiento, que las personas que conviven con un adicto, si no saben, se informen también, que pregunten porque se les explicará con los profesionales pertinentes qué cambios tienen que hacer para poder ayudar a esa persona que es su adicto, que está sufriendo de otra manera, de otro lugar.
O sea que la puerta abierta está no solamente a la persona que tiene el problema, sino al coadicto que está aquí Claro, enganchado. Está aquí enganchado. Y si el coadicto no se me despega, el adicto siempre hará lo mismo. O sea, si yo tengo un coadicto vigilante, 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 yo ya sé que me vigilan. Yo ya sé que cuando llegue a casa me meterán la chapa, por aquí me entra y por aquí me sale, ¿no? claro. Entonces ese coadicto hay que enseñarle también que hay otra manera. Y bueno, todas las personas que formáis parte de una asociación, seguid con ello, no lo dejéis, porque el trabajo que hacéis es un trabajo impresionante, no tiene valor incalculable, incalculable. Es incalculable, sí, Sí. sí. Y no estamos solos, hacemos el camino acompañado, como tú bien has dicho. Es Exactamente, fundamental. exactamente, Solos, exactamente. solos es imposible, pero acompañados podemos llegar lejísimos. Ujú. En esta enfermedad, hay muchas personas que no les gusta la palabra enfermedad, pero añadir un concepto que a mí me gusta porque lo considero fundamental, que es la alergia, ¿no? Yo tengo alergia al melocotón, es decir, no como ni zumo de melocotón, ni melocotón en almíbar, ni un pastel de melocotón, ni mermelada de melocotón, porque me lleno de ronchas y me encuentro muy mal. Pues si yo empiezo a asimilar que yo tengo una alergia a la cocaína, al alcohol, al juego, al sexo, a las compras, a la comida, yo empezaré a trabajar esto de otra manera y no sentiré tanto el estigma. Al fin y al cabo, la alergia también es una enfermedad y no vamos por ahí avergonzados de nuestra alergia al melocotón, Claro, ¿no? claro. Pues eso. Pues encantada, muchos recuerdos Muy por bien, todos los María. compañeros de Zaragoza, que sois maravillosos. Un placer hablar contigo. Bueno, qué decir. María ayuda a ver las cosas con más claridad. Su forma de explicar me parece tan cercana y con una humanidad tremenda. María, gracias de corazón por tu generosidad. Creo que esta entrevista puede ayudar a entender y ojalá sea el trampolín para las personas que quieren salir del pozo y no saben cómo. Espero que llegue a quien lo necesite. Y a ti, que estás al otro lado, si este episodio te ha tocado, si te ha hecho pensar en alguien o ha resonado de alguna manera contigo, compártelo, por favor. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a que este mensaje llegue a más personas que quizá lo necesitan y todavía no lo saben. También puedes suscribirte al podcast, dejar una valoración o un comentario. No te imaginas lo importante que esto es para que el podcast siga adelante. Y si te da pudor dejarnos un comentario público, escríbeme por correo electrónico albadapodcast@gmail.com. Me encantará leerte. Gracias por estar aquí y nos escuchamos en el siguiente episodio.